Muy buenos días, María René. Te saludo sonriendo porque mientras presentabas el espacio, señalabas una definición, estaba implícita en tus palabras una definición que yo he hecho mía hace mucho tiempo, que es la política es el arte de embaucar. Eh, y definitivamente más que de lo posible y de cualquier otra cosa. Adelante, María No, es, René. no, es que uno no termina de sorprenderse con la política y creo que a pesar de que la política puede ser universal y los políticos pueden hacer lo mismo, no importa qué idioma hablen, en el Alto Perú hay un dejo o de Olañeta muy fuerte, ¿verdad? Con una mano saludando y con la otra dando, ¿no? Es impresionante. ¿Qué pasa con el MAS? En la anterior entrevista que tuvimos, tú nos dijiste que estaba llegando a su fin este ciclo de este movimiento al socialismo que arrasó con la vieja política. ¿Qué está pasando ahora con el MAS? Creo que la mejor manera para tratar de entenderlo es tomar en cuenta que, aunque tiene actitudes, formas y reflejos de partido político, el MAS no lo es. Ya Ya, hemos conversado alguna vez también contigo sobre, sobre esto, en el sentido que Bolivia es una democracia muy particular, más allá de la anécdota, más allá de la acción de los políticos, una democracia que está funcionando hace, perdón, hace más de 20 años está funcionando sin partidos realmente. Es una democracia sin partidos y el MAS es una coalición. El MAS es una coalición, primero es una coalición social y política, eh, donde convergieron después de un proceso de varios años de acumulación las dirigencias de organizaciones sociales, no de movimientos sociales, sino de organizaciones sociales. El MAS está caracterizado por eso, es un encuentro de coaliciones sociales y asociadas con militantes de partidos dispersos, terminados, sobre todo partidos de izquierda, aunque en el camino, en el ejercicio del poder, al MAS se han sumado y ocupan puestos importantes dentro de él, políticos de partidos como el MIR, ADN, el MNR, se han ido sumando. Lo que vemos a partir de 2019, o aún antes, en realidad a partir de 2016, cuando el MAS se plantea una prueba de fuego y se aplaza, una prueba que en realidad es estimulada por quien oculta la mano, el señor García, Álvaro García, cuando al ganar la elección de 2014, él dice, el MAS no puede sacar menos de 60% de aquí en adelante. Ese es el piso electoral del MAS. Y allá está esta aseveración, García echa la culpa del referendo de 2016 a las organizaciones, aquello con su lectura que decía que el MAS había roto uh, y todo lo que tú quieras. Y entonces en 2016 se encontraron que el MAS no tenía un piso de 60%, sino que perdió un referendo, perdió una elección popular, donde eso pudo ocurrir gracias a que sectores sociales, grupos, personas que votaron por el MAS fielmente durante 3 elecciones, se alzaron para decir no queremos que haya un caudillo permanente, único y sin renovación. No entendieron el mensaje y tuvimos lo de 2019. Aquello actuó como en gran parte electorado del MAS, la salida a la carrera de Morales Aima fue interpretado como una orfandad, como la ausencia de alguien que se quiere, se respeta
y se había presentado a sí mismo como bravísimo, como durísimo, como leal, desaparece. Entonces, vemos el quiebre político que se va a dar otra vez por intervención de Evo Morales Ayma, que elige al candidato del MAS, al señor Arce, sin sospechar que quien había sido su funcionario, silencioso, humilde y cumplidor, podría rebelarse. Pero detrás de esas anécdotas está el rompimiento de la coalición social. Eso es lo que estamos viendo. Se están desperdigando los grupos que concurrieron en 2005 a que el MAS triunfase, a que hagamos una nueva constitución. Se están desperdigando y la última muestra es que quienes fueron el eje, el engranaje central de toda esta maquinaria, los cocaleros, ya no están en el centro hegemónico del MAS. El gran líder cocalero está autoexiliado, está, o mejor, autoarraigado es la palabra correcta, en su búnker de Villatunari. Salía prácticamente solo a la Argentina y Venezuela, ahora probablemente no podrá ir siquiera a la Argentina y se siente perseguido. Una figura de peso y de alcance internacional se ha arrinconado a sí misma y el grupo fuerte social que lo acunó, que lo arropó, que lo levantó, ha dejado de tener centralidad dentro del MAS. Lo hemos visto con el cierre del mercado ilegal que había alentado el gobierno en Villa Fátima el último día. Y las rupturas dentro de las grandes organizaciones que sustentan al MAS. Las trillizas, es decir, las organizaciones campesinas, no indígenas, sino más bien las campesinas, de los colonizadores, que se mal denominan interculturales, la Constitución los define de ese modo. Están las Bartolinas, que han mantenido la unidad, pero que se encuentran en disputa permanente, y la CESUD-CB, que tiene una apariencia unitaria, pero que está en un estado de fragilidad. El lugar de los cocaleros está siendo copado por el nuevo gran socio importante del gobierno, un socio que exporta 3,000 millones de dólares y nos deja 50 de impuestos, los cooperativistas, es decir, el grupo aliado con empresarios extranjeros, Soña, ríos y biodiversidad, y pide pagar menos de 4% de impuestos. Tengo la sensación, Roger, que estos grupos no son firmes en sus creencias y en sus fidelidades, ¿no? Y de alguna manera la vieja práctica del levismo de divide y reinarás, crea una asociación paralela, busca un directorio paralelo y así lo lograremos. Pareciera que ese es ahora el modelo a seguir, y estas instituciones interculturales, Bartolina, CESUD, CB, incluso los propios mineros, están en ese juego, ¿no? Te soy fiel porque me das más que el otro. Más lo segundo que lo primero, es decir, yo creo que un gobierno que se aproxima a un régimen, más bien, en el sentido de un orden de cosas, un tipo de estructura política que afecta no solo a la conformación del gobierno, sino a toda la sociedad, que dura casi 20 años, muestra firmeza en su constitución. No ha habido veleidades, pero como está implícito en lo que señalas al final, esta cohesión ha surgido a partir de que el MAS ha alimentado el corporativismo,
Es decir, cada gran organización social es una corporación. Y las corporaciones son muy importantes en la vida del país en general, en su vida económica, en su vida democrática también. Son al mismo tiempo centro de impulso de la democracia, pero también la traban. Y el corporativismo es la deformación que hace que incrementen, como son organizaciones privadas, al final de cuentas, incrementen sus propias aspiraciones egoístas. El MAS gobernó sobre esa base, impulsar el corporativismo, y cuando habían grandes recursos era relativamente fácil colmar las expectativas de cada una de ellas. Pero a medida que pasa el tiempo, la economía se estrecha, el modelo vigente desde los años 40 del siglo pasado, ese modelo legado por el señor Bohan norteamericano de ir hacia Oriente, sacar recursos naturales al máximo, tratar de industrializar la minería y el petróleo. No hay un plan alternativo, los recursos se estrechan y entonces los egoísmos de cada grupo ahí sí cobran una fuerza inusitada, y este gran encuentro que produjo y generó toda una perspectiva de la construcción de un nuevo tipo de país queda frustrado, y por eso la disolución del MAS, su implosión interna, que es hacia donde nos aproximamos, también constituye un punto de estrangulamiento de grandes expectativas que nos hacían pensar o que daban la pista de que podríamos avanzar en romper viejas cadenas, la de las desconfianzas entre bolivianos, la del profundo racismo de la sociedad. Y hoy día estamos en estrechez con un máximo de egoísmo grupal. Qué pena. Pero dentro de esto, sí, los cocaleros han salido del puesto central de movilización, de acción, de presencia político-sindical, y los otros están en un constante vaivén. ¿Cuán sólida es la estabilidad o puede llegar a ser la estabilidad de un Luis Arce proyectándose al 2025? ¿No hay muchos elementos que pueden hacerle tambalear en el camino? Eso estaba presente desde el primer día en que Arce empezó a gobernar. Él pagó una hipoteca por estar a la cabeza del gobierno, y esa hipoteca se tradujo en que fundó su gobierno sobre la base del relato de la narrativa de Evo Morales. Es decir, que un golpe lo había hecho escapar, han insistido tanto sobre ello que cualquier día todos los bolivianos vamos a tener en la cabeza, cuando pensemos en octubre, si funciona la propaganda, que la Plaza Murillo, cuando huyó Evo, estaba llena de tanques, de militares adversos. Nos olvidaríamos de que el alto mando lo nombró y estuvo subordinado a Morales, y sobre esa base, sobre esa narrativa que reivindicaba la figura de Evo, también estaba el hecho de cimentar, profundizar, el convertir a la justicia en la policía política del gobierno. Eso es a lo que accedió Arce, pero en el camino se envalentonó y pensó, tal vez todavía piense, que puede disputar con Morales la presidencia cuando haya una elección. Entonces, desde el instante en que esa desconfianza afloró dentro del MAS, estaba potencialmente allá desde el principio, el futuro o la firmeza de la administración de Arce se profundiza, se resquebraja, porque tiene como opositor principal a su propio partido. Y está logrando, sin embargo, ganarle la mano y arrinconar a Morales utilizando uno de los más antiguos y viejos recursos de la política universal. Más secuestró a las organizaciones sociales
y aquellas que donde se producía alguna queja, las dividió y si el problema era mayor, no tuvo el menor empacho en reprimir a los disidentes o a los críticos. Y hoy lo está haciendo Arce. Esa cadena de arrestos de los últimos días, incluyendo el ultra fiel evista, que es el prefecto o el gobernador de Potosí, más bien, el señor Hilarión Mamani, senador potosino también, el uno acusado por un caso grave que causó escándalo, que no se resolviera, el de las ambulancias, ahora sí acusado por el Ministerio de Justicia, el señor Hilarión, que proviene del CONAMAC, que dividió a CONAMAC y que fue uno de los beneficiarios de los problemas del Fondo Campesino, ahora arrestado por conducción peligrosa, se dice, o lo que le ha pasado a Lanes. Entonces, con una mezcla de beneficios, Arce inaugurando sedes, dando vehículos, aunque fueren robados, a dirigentes de organizaciones sociales, por un lado, ahí y allá, le está ganando el pulso a Morales, que ha tomado toda su experiencia política, están en proceso de disolución, ha tomado la posición más sectaria, más dura, más aislacionista, y cuadros importantes que tiene, como el presidente del Senado, Andrónico, ya saben lo que les puede esperar viendo lo que le ha pasado a Arce. Entonces, en este momento sí, hay una fragilidad que parte de la división del MAS, del desconcierto de los votantes del MAS, pero yo subrayo algo en este momento, y es que tal como se encuentran las cosas, cuando la oposición no termina de aprender cómo se opone en muchos de los pasos que da Evo Morales y que realmente hacen temblar al gobierno, además en la coyuntura actual, donde la presencia de la empresa dedicada al acopio y producción y exportación de cocaína se ha hecho tan evidente, tan inocultable, cuando el ministro de gobierno hace el ridículo cotidianamente, las bases son frágiles, pero lo que quiero subrayar es que teniendo el tipo de oposición que tiene al frente, que no se plantea en lo absoluto una reforma moral e intelectual profunda para enfrentar esta situación, si hubiera elección mañana, María René, el MAS aún dividido gana la elección con la oposición que tiene al frente. Ahora, ¿es real la proyección o la aspiración, o sea, por supuesto que es real la aspiración presidencial de retorno al Palacio de Gobierno de el expresidente Evo Morales Ayma, pero ¿es real su proyecto? Hay quienes hablan de un cansancio de las bases, hay quienes hablan y han propuesto su retiro de la política, hay quienes creen que su proyección debía ser de liderazgo internacional. Sin embargo, él quiere volver a Palacio. ¿Es real su proyecto? ¿Es factible su proyecto? Por el camino en que lo está llevando, que lo recalco, es una profundización del sectarismo. Se basa este proyecto en en darle impulso, en darle oxígeno a los antagonismos internos en el país, a convocar al rencor, a la rencilla y al enfrentamiento. Por ese camino, la candidatura de Morales va perdiendo fuerza, pero eso no significa que su sector, el que ha quedado más próximo a él, no tenga alternativas. Creo que puede el evismo, haciendo un propio balance interno, pueda presentar un candidato que tenga oportunidades. Si Morales
cambia de rumbo, de su táctica en el camino, yo no creo que esté muerto. Porque no te olvides que para que prospere la candidatura de Arce y tenga algún sentido, y no sea como la de Sergio Massa en la Argentina, esta desaceleración económica, la sequía de divisas, que las empresas estatales estén funcionando de una manera tan desastrosa como la planta de urea, que este año tiene recaudados 40 millones de dólares, el año pasado 140, y que nunca ha funcionado más allá del 27% de su capacidad. Todo eso conspira contra Arce, que está donde está, porque la gente se tragó sapos y logró ese 55% de apoyo a partir de la esperanza y del miedo de la gente de que no ocurra un desboque de la economía. Entonces depende excesivamente de aquello y hay factores negativos muy importantes que le plantean retos que hasta ahora, y con todos los problemas de deuda, de dependencia y devastación natural que significa el gobierno de Arce, ha logrado de todas maneras mantenerse desafiando los pronósticos catastrofistas de los especialistas económicos. Entonces, fíjate, lo serio es que con todo esto adverso, los candidatos que aparecen en el horizonte, ninguno viene de fuera del MAS. Claro, claro. Ahora, ¿el narcotráfico es qué o qué papel juega en este momento? Porque obviamente crea un colchón económico, pero obviamente trae corrupción, trae envenenamiento de nuestros recursos naturales, trae mucha violencia, pero el narcotráfico, tú mismo lo has dicho, está presente en nuestra realidad. Claro, narcotráfico no tenemos en Bolivia, tenemos tráfico de cocaína. La cocaína no hace dormir a nadie, esos son los narcóticos. Es tráfico de cocaína. Y el tráfico de cocaína, parte de eso que se llama el negocio de las drogas, el narcotráfico a nivel mundial, tiene una fuerza cada vez mayor. Alguien me decía de manera irónica hace poco que el único que ha logrado niveles de integración reales dentro de nuestro continente es precisamente el de estos grandes empresarios que producen, acumulan y exportan drogas prohibidas. Eh, Su importancia es tan grande que en un lugar donde prácticamente no hay producción de coca, en el Ecuador, estamos viendo que se han apoderado del país y hacen temblar al Estado y lo arrinconan. Y en Bolivia, que el tercer productor de hoja de coca, el que ha tenido menos oscilaciones en la producción y el de lejos el menos violento de todos, porque comparemos la situación boliviana que nos espanta y que nos acuchilla por todos lados, comparada con Ecuador, con México y con Perú, por ejemplo, y vemos que hay una diferencia. Pero al mismo tiempo, es indudable que siendo el menos violento de todos, esto está atrayendo a personajes, a cuadrillas, a bandas de estos empresarios que radican en el país, que lo utilizan como su santuario, que hacen inversiones, pero no de la magnitud, no creo que generando un gran beneficio económico. Si Bolivia exportara las 300 toneladas de cocaína que según Naciones Unidas puede llegar a elaborarse a partir de la producción de hoja de coca, al precio en que se vende aquí la cocaína, unos $2,000, el clorhidrato, supuestamente se vendería ese precio, el kilogramo, estaríamos hablando de un ingreso de 600 millones de dólares que dentro de una economía reducida como la nuestra, sigue siendo un aporte o una parte menor. Aquí esa noción de que Bolivia vivía sobre un colchón de cocaína
ha sido duramente golpeada con la escasez de dólares que tenemos hoy día en la economía. Si realmente existiese esta sobreabundancia de divisas que se blanquean, en fin, no atravesaríamos los problemas que estamos avanzando. El mayor problema que tenemos es que de todos modos y con su bajo aporte supone dar empleo, me refiero a los cocaleros de todo el país, a unas 100 o 120,000 familias y alrededor, pese a lo exiguo de estos recursos en el país, porque llevados a los puntos de exportación, a Estados Unidos, a Europa o a Australia, por ejemplo, lo que aquí son 600 millones de dólares, se multiplican por 50 o por 100 afuera. El verdadero beneficio es de los grandes capos que tienen tratos y manejo muy fluido con la banca y los organismos financieros de varios lugares centrales del mundo. Entonces, el gran problema para nosotros es que la situación del país menos violento de todos los productores de materias primas para la elaboración de drogas o de cocaína, como nos está ocurriendo, con esta gran migración, presencia e interés de los grandes empresarios de las drogas a escala mundial, estamos tan amenazados como el Ecuador, que tenía una apariencia de mayor tranquilidad, más parecida a la nuestra, que lo que se vive o se vivió en Colombia y en Perú. Ahora, otro de los temas que tenemos que mencionar y quién sabe a modo de cierre es el tema del medio ambiente, porque sí, en el tráfico de cocaína se habla de una amenaza constante a raíz de la explotación minera y del propio narcotráfico o elaboración de cocaína. Estamos teniendo una contaminación y una depredación del medio ambiente demasiado grande y no tenemos presencia de Estado, o sea, un guardabosques resguardando, o 3 o 4 o 5 resguardando la inmensidad del Madidi, ciertamente muestra nuestra debilidad, ¿no? Sí, poniendo las cosas en su sitio preciso, hay que decir que el gran problema ambiental de Bolivia surge a partir de la economía de otros sectores, porque compara, según Naciones Unidas, el año pasado habríamos tenido 31,000 hectáreas sembradas de coca, más de la mitad por encima de lo que señala la ley, la liberal ley de Evo Morales, que subió a 20,000 las hectáreas. Pero frente a esas 30,000 tenemos en algunas campañas, en las más exitosas, más de 1,000,000, entre 1,000,000 y 1,500,000 de hectáreas de soya. Y esa soya avanza a expensas de la deforestación. Hay una alianza ya entre los grandes y transnacionales exportadores del agronegocio y los colonizadores de las tierras bajas, que son pequeños y medianos productores de soya, cuyos hijos y nietos son los encargados de avanzar sobre parques naturales, territorios indígenas y reservas naturales. Esa es la proporción. Más de 1,000,000 contra 30,000. O la gran contaminación de santuarios naturales de magnitud mundial que tenemos como el Madidi, está a cargo de las cooperativas mineras. Y el propio Estado boliviano, en la última reunión de presidentes concernidos, parte de la cuenca del Amazonas, ha sido el vocero del presidente Arce, el delegado de nuestra Cancillería, que ha impedido un acuerdo negándose a fijar un tope, un alto a la deforestación, a pesar de que Bolivia es el tercero a escala mundial. Somos el país que más bosque liquida, por lo menos en relación a habitantes y en cuanto a superficie absoluta en el mundo, y el gobierno no quiere decir algo que es indispensable para la economía, no ya de aquí a 10 años, sino para que nuestra economía no se hunda, que la consigna de Estado que ningún político enarbola es
tregua ambiental ahora, deforestación, punto y aparte, se acaba, porque ese es el viraje que necesitamos para tener una nueva mirada de un verdadero nuevo orden, nuevo modelo económico que no está en crear ilusiones en que el litio, que apenas produciría si lo tuviéramos mañana, y estamos hablando que puede tardar 5 o 7 años, nos daría 600 millones de dólares en principio su exportación, de acuerdo a las cifras actuales. Entonces, cifrar nuestras esperanzas allá es una falsedad en esa pseudoindustrialización tipo siglo XIX, inicios del XX, que constituyen el programa del MAS, sea de Arce o de Evo Morales. Interesante, siempre, siempre muy interesante conversar con Roger Cortés, escucharlo. Son reflexiones profundas y que dejan bastante tinta para seguir escribiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Gracias, María René. Hasta cualquier momento.